Bienvenidos a la Universidad de Distancia de Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Procesos e Ingeniería de Fabricación, dentro del grado en Ingeniería en Organización Industrial. En este vídeo vamos a ver cómo se transforman los materiales poliméricos desde la granza, ¿vale? del material de partida, que suele ser granza, para fundir el material y que posteriormente vaya a otro proceso de fabricación, normalmente a otro proceso de fabricación. También podría ser material extruido, ¿vale? Entonces ya terminaría el proceso, pero en caso de que no termine el proceso ahí, que no sea un material extruido únicamente, que vaya a inyección, a soplado, a otro tipo de procesos, a termoconformado. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es pasar por una extrusora para fundir el material, para luego darle forma de otra forma. Entonces vamos a ver cómo trabajan las extrusoras y qué variables hay y cómo funcionan. Bien, pues esto sería cómo sería la forma de una extrusora. Consta de las siguientes partes: el cuerpo de la extrusora, que es donde están contenidos todos los componentes; el tornillo sin fin o husillo, también llamado husillo, que es el que produce que se funda el material, ¿vale? Por los esfuerzos constantes. Ya lo explicaremos un momento y vamos a ver también los tornillos, los tipos de husillos que hay. El motor, ¿vale? Que es el que genera el movimiento del husillo. La tolva de alimentación, que es por donde se introduce el polímero y los aditivos. Veremos que se pueden poner distintos tolvas de alimentación. El cabezal, que es otra parte importante que se debe poder desmontar fácilmente. Las resistencias eléctricas de calefacción sirven para ayudar a generar calor y que no se enfríe el polímero. Realmente esto aporta solo el 5% del calor que es necesario para la fusión, pero que son necesarias. Y por último, los tornopares. Bueno, me falta uno más, que es el plato rompedor. Plato rompedor y los filtros, como ya veremos, son también parte importante de la extrusora. Vamos a continuación a describir cada una de las partes. El motor podría ser eléctrico o hidráulico. En el caso de que fuera hidráulico, es un fluido el que se encarga de mover una turbina que está solidaria con el eje y que es la que se encarga de mover el rotor. Bien, aquí tendríamos el tornillo de Arquímedes, que sería una de las partes principales, y las bandas calefactoras y la tolva. La tolva es la que se encarga de alimentar el polímero que va a ser fundido, que lo llamamos normalmente granza, ¿vale? Esta granza está en forma de pequeños pellets, de tamaño de diámetro unos 2 o 3 milímetros y largo pues unos 4, 5, 6 milímetros. Además del polímero en sí, también se suelen añadir otros aditivos, como colorantes, por ejemplo, que es lo que se suele llamar el master batch, ¿vale? Que son colorantes concentrados, pigmentos concentrados, dispersados dentro de la resina. También se utilizan otro tipo de aditivos, por ejemplo, estabilizantes, antioxidantes, para ultravioleta, térmicos. Además se suelen utilizar lubricantes para evitar el desgaste de los rodillos y también cargas para disminuir el precio, ¿vale? Se suele echar carbonato cálcico, además de retardadores de llama o otros que modifican un poco las propiedades. En cuanto al husillo, también llamado tornillo, pues vamos a ver los tipos diferentes que hay. A mediados del siglo XX, las máquinas de extrusión que se utilizaban para moldeo por inyección únicamente tenían calefacción por la parte externa del contenedor y posteriormente era un émbolo el que inyectaba el plástico fundido. Debido a que el plástico es un mal conductor de calor, la temperatura estaba desigualmente distribuida en el émbolo. La parte central estaba demasiado fría y no llegaba a fundir, mientras que la zona exterior estaba demasiado caliente y se llegaba a degradar el plástico. ¿Cuál es la solución? Un tornillo de Arquímedes. Con frecuencia está considerado como una de las más importantes contribuciones a la industria del plástico del siglo XX. Un tornillo de Arquímedes no es más que un cilindro con unos filetes helicoidales que cuando se produce ese giro se produzca un transporte del material. Estos filetes además hacen que se produzca una homogeneización del material. Además, el diámetro interior aumenta a lo largo del tornillo para que la distancia entre la pared y el eje disminuye, lo que produce que haya menos espacio. Esto provoca una compresión y esfuerzos de cizalla en el material.
estos esfuerzos de cizalla provocan un calentamiento que es aproximadamente entre el 60 y el 90% del necesario para fundir el plástico. Algunas máquinas extrusoras también tienen un movimiento de vaivén del tornillo que produce que aumente la presión, sobre todo para inyección. En esta simulación se puede apreciar el avance del tornillo en el momento de la inyección y un posterior retroceso en el proceso de enfriamiento. Los principales parámetros que definen a un husillo son los siguientes: la longitud del husillo, el diámetro del husillo, el ancho de filete, el paso de tornillo y el ángulo de hélice. Bueno, y además también la altura de filete. El husillo se puede dividir en 3 zonas: la zona de alimentación, la zona de compresión y la zona de dosificación. La zona de alimentación es la zona en donde entra el polímero que está sin fundir. Se va trasladando hacia la parte delantera por el movimiento rotatorio del husillo, y las fuerzas cortantes, los esfuerzos cortantes entre las distintas piezas de la granza hacen que empiece a fundir. La zona de compresión sería aquella en que hay una variación de la altura del filete. Esto provoca que los esfuerzos cortantes sean mayores, se produzcan esfuerzos de compresión y esfuerzos cortantes entre las distintas piezas de la granza y de las partes del polímero, y provoca ese calentamiento, ¿vale? del polímero, que hace que llegue a fundir. Y la última zona sería la zona de dosificación, donde ya la altura del filete vuelve a ser constante. En algunas extrusoras, al final del husillo, se coloca una válvula antirretorno, sobre todo cuando se va a hacer inyección. Entonces, para evitar que se cree un retroceso del polímero, se coloca una válvula antirretorno al final del husillo, como por ejemplo de este tipo. Existen distintos tipos de válvulas antirretorno, pero bueno, este sería uno de los principales. Las formas de los husillos son muy diversas. Aquí he puesto 2 ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, un husillo de paso constante y altura variable, y tendría una zona de compresión muy chiquitita, pero bueno. Y otro sería, por ejemplo, de husillo de paso variable y altura constante. Veis que el paso va variando a lo largo, se va haciendo más estrecho según avanza en el husillo. En cuanto a las extrusoras con 2 husillos, pues mira, aquí tenéis algún ejemplo. Veis que hay 3 tipos pueden ser de 3 tipos: interdentados y que son corrotantes, rotan en la misma dirección; interdentados contrarrotantes, que serían los más típicos, este tipo de husillos; y los no interdentados, que suelen ser corrotantes. Bueno, esto es el cabezal. El cabezal estaría situado entre el cilindro de la extrusora y la matriz que queremos dar forma. Tiene como misión adaptar la forma de la extrusora a la matriz, y permite además la sustitución fácil de los elementos que hay dentro, ¿vale? La limpieza y pues los elementos que son el plato rompedor y el filtro. Entonces, de esta forma se accede fácilmente normalmente cuando se obstruyen los filtros. Bueno, el sistema de montaje del cabezal debe permitir que se abra de forma sencilla, ya que de ello depende que poder acceder de forma sencilla y que los costes de limpieza sean baratos. Además, el diseño del cabezal debe facilitar la salida de este material, siendo como norma se suele utilizar que el ángulo de salida sea tanto más agudo cuanto mayor sea la viscosidad del material. Bueno, pues dentro del cabezal estaban el plato rompedor y los filtros. El plato rompedor no es más que un elemento que está situado dentro del cabezal y que permite romper el patrón de flujo en espiral que impone el tornillo al girar. No es más que un plato en el que se han mecanizado una serie de orificios para romper ese flujo espiral. En cuanto a los filtros, no son mallas, ¿vale? Son mallas que permiten filtrar las partículas, grumos, impurezas, parte de polímero que se haya carbonizado, pigmentos que no hayan fundido, cualquier aditivo que no se haya mezclado. Entonces, para evitar defectos en las piezas. A continuación vamos a ver una simulación del proceso completo de extrusión, en el que vamos a ver además cada una de las partes de la extrusora.
Bien, aquí tendríamos lo que sería la extrusora completa, la máquina que se puede cerrar y abrir para poder extraer el tornillo. Bueno, aquí entramos en una tolva de alimentación en donde se está añadiendo granza y aditivos, colorante por ejemplo. Vemos que tiene además el tornillo un movimiento oscilante de vaivén para mejorar la inyección y las presiones, además de la mezcla. En esta zona habría una zona de mezcla, sería la zona más o menos de dosificación donde el material todavía no está fundido. ¿Vale? Tenemos algunas zonas, veis, para evitar que exija un contraflujo hacia atrás. Y aquí ya estaría en la zona más o menos donde empezaría a fundir. Veis que además se pueden añadir zonas donde se pueden eliminar los gases venteaderos, que se suelen llamar, para eliminar gases y volátiles. Una vez que entramos ya en la zona de fusión, podemos añadir además unos elementos para producir la mezcla, que se mezcle mejor el polímero. Algunas extrusoras además tienen lo que llaman tornillos de amasado, ¿vale? Que lo que hacen es interactuar con el tornillo para mejorar la mezcla. Están dispuestos de tal forma que no choquen contra los filetes. Además puede haber más zonas de desgasificación. Nuevamente, al final se ponen unas zonas sobre todo para extraer los volátiles. Adicionalmente se pueden poner puntos donde se inyectan líquidos, sobre todo para lubricantes y otros aditivos líquidos. Algunas extrusoras tienen tolvas adicionales para añadir otro tipo de aditivos, por ejemplo cargas. Además, como decíamos al principio, existen termopares para controlar la temperatura en cada una de las zonas de la extrusora. También algunas extrusoras modernas pueden ir calefactado el tornillo por el interior con un líquido que permite la calefacción de este. Una vez que termina el proceso de extrusión, podemos terminar de darle forma por calandrado, moldeo por inyección, por termoconformado, soplado. Bueno, que eso lo vamos a ver en vídeos siguientes. Los dejo también estos vídeos en la descripción del vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Continuamos en próximos vídeos y espero que nos veamos en la Universidad de Distancia de Madrid.